Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 21 de enero del 2024. Bueno, pues hoy voy a comentar el capítulo 26 del libro de los Hechos. Ya sabéis, ayer tuvimos el 25 y voy a comentar el 26. Y luego cuando termine de hacer el comentario, los que queráis, pues podéis dar vuestras aportaciones. Va a estar 3 días. Estos dos capítulos, el 25 y el 26, van a estar 3 días para que tengáis tiempo de sobra para enviar. Si queréis comentar algún versículo, algún pasaje de estos dos capítulos, pues lo podréis hacer. Esto lo hago así para que no dure una eternidad el estudio del libro de los Hechos, porque si no nos podemos tirar así meses. Así que a partir de ahora lo voy a hacer de esta manera. Voy a dar 2 capítulos, voy a comentar 2 capítulos y luego los hermanos que queráis comentar, por los que no estén mudos, por supuesto, pues podéis dar vuestras aportaciones y comentarios de algún versículo que os haya llamado la atención. Como sabéis, pues a partir de hace unos días, pues la versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que es una versión excelente, mucho más sencilla de entender y además, por supuesto, mucho más fiel a los textos griegos. Así que voy a comenzar. Entonces Agripa, recordad que Agripa era Herodes Agripa, el rey de Judea, que había puesto Roma, el imperio romano, y él era el rey Agripa, Herodes Agripa. Uno de los tantos Herodes. El Nuevo Testamento habla de 4 Herodes, todos eran familia, los 4, y realmente pues los 4 eran más malos que la quina, eran malvados los 4 reyes. Bien, pues dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Ahora comenzó la defensa del apóstol Pablo ante el rey Herodes Agripa. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Ya sabéis que los judíos, estos malvados, estos malditos judíos, le calumniaban a Pablo, le acusaron falsamente de que él hablaba en contra de Moisés, en contra de la ley de Moisés, en contra del templo de Jerusalén, en contra de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Todo era mentira, todo eran falsos, acusaciones falsas. Jamás aportaron ninguna prueba porque eran simplemente burdas calumnias. Era acusado por estos judíos, mayormente porque tú conoces, refiriéndose al rey Agripa, Herodes, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Claro, era el rey de los judíos, él era judío. Herodes Agripa era judío, y por lo tanto conocía las costumbres de ellos. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y ahora comienza aquí a hablar Pablo de su vida anterior, de lo que había sido Pablo antes de ser seguidor de Cristo. Pues él, ya sabéis, perseguía a los cristianos, odiaba a los cristianos y los metía en la cárcel. Bueno, pues dice Pablo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Recordar que Pablo nació en Tarso, que es una ciudad de Cilicia, pero su vida, su juventud, la pasó en la ciudad de Jerusalén, pero su nacimiento fue ahí en Tarso, la ciudad de Tarso, que estaba en la región de Cilicia, lo que hoy es el sur de Turquía. Pues ahí nació el apóstol Pablo, pero vivió en Jerusalén. Dice que la conocían, su vida le conocían todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo con fe, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. La secta más importante que había entre los judíos era la de los fariseos. Y Pablo se crió a los pies del rabino Gamaliel, pues como fariseo, él era fariseo. Y ahora, dice Pablo, por la esperanza de la promesa que hizo el poderoso, refiriéndose a mi Dios el Padre. Aquí cuando esta traducción bíblica puse el poderoso, me refiero al Padre Celestial, al poderoso supremo, al Dios supremo. Esa es el correcto significado de la palabra Dios. La palabra Dios en sí no significa nada. Lo que significa, la verdadera traducción es el poderoso. ¿Qué hizo el poderoso a nuestros padres? Soy llamado a juicio.
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Fíjate que aquí Pablo habla de las 12 tribus, indicando así que seguían existiendo en la época de Pablo las 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? Pero estaban desparramadas por las naciones, en las 12 tribus, excepto la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que eran los que vivían en ese territorio, en ese pequeño territorio que se llamaba Judea. Ahí estaban las tribus de Judá y de Benjamín. El resto, las otras 10 tribus de Israel, pues estaban esparcidas por las naciones. Fueron esparcidas por el imperio asirio, como sabéis, en el siglo VII a.C. Bueno, pues aquí está hablando Pablo de las 12 tribus, indicando así, por tanto, que siguen existiendo las 12 tribus de Israel, sirviendo constantemente al poderoso de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Dice Pablo, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que el poderoso resucita a los muertos? Porque eso es la doctrina fundamental que se llama los fariseos y lo que enseña la Biblia, la futura resurrección de los muertos. Esa es la esperanza que tenemos los seres humanos, volver a vivir, pero cuando resucitemos, así lo enseña bien clarito Dios en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. La resurrección de los muertos, no la doctrina diabólica y falsa de la inmortalidad del alma. Esa, como sabéis todos, fue introducida por Satanás cuando engañó a Eva. Él engañó a Eva diciendo que serían almas inmortales si pecaban. Esa fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, pero lo que Dios enseña es la resurrección de los muertos, es la esperanza que tenemos los seres humanos, volver a vivir. Y Pablo pues les dijo que si les parecía increíble que Dios resucitase a los muertos. Eso era lo que enseñaban las Sagradas Escrituras, lo que enseñan y lo que enseñaban también los fariseos. Y sigue diciendo Pablo, hablando de su vida pasada. Mirad, dice, yo ciertamente había confiado mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él había decidido pues perseguir a los cristianos, cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Es decir, en Jerusalén también persiguió Pablo a los discípulos de Jesús, a los cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Fijaos qué interesante lo que dice aquí. Cuando los mataron, está hablando en plural, yo di mi voto, es decir, estaba a favor, estaba de acuerdo con el asesinato, con la muerte de estos cristianos. ¿Esto qué significa? Sabéis que en Hechos, en el libro de los Hechos, en este libro, en el capítulo 7, se describe el asesinato de Esteban. Y el apóstol Pablo daba su aprobación al asesinato de Esteban, pero no fue solamente el único. Aquí está hablando en plural. Cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, que Pablo, pues no solamente fue responsable del asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano ahí en Jerusalén, sino de más, porque está hablando en plural el pasaje. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. A blasfemar refiriéndose a insultar a Jesús. Cuando Pablo apresaba a los cristianos para meterlos en prisión, les obligaba a insultar a Jesús, a blasfemar contra Jesús. Es a lo que se está refiriendo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ciudades como, por ejemplo, Damasco, ahí en Siria. ¿Sabéis lo que le ocurrió? Lo que le ocurrió al apóstol Pablo en el camino de Damasco. Él iba hacia Damasco, a esa ciudad siria, con cartas de autorización del sumo sacerdote para traer a los discípulos, a los cristianos, y castigarlos en Jerusalén. Iba hasta esas ciudades lejanas, ciudades extranjeras. Y ahora Pablo pasa a relatar su conversión. Un relato de su conversión que también lo hizo en el capítulo 9 de Hechos y en el capítulo 22. Esta es la tercera vez que lo hace. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo relató por 3 veces su conversión a Jesús en el camino de Damasco.
Aparece ese relato 3 veces en el libro de los Hechos. En alguno se añaden más detalles que en otro, pero lo relató 3 veces. Y dice Pablo: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, está hablando al rey Herodes, Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esta luz le rodeó a todos, tanto a Pablo como a los que le acompañaban. Pero luego veremos que solamente fue Pablo quien dentro de esa luz pudo ver a Jesús. No el resto que le acompañaban, sino solamente Pablo. Pudo ver a Jesús y entender lo que Jesús le dijo. El resto de acompañantes vieron la luz, pero no entendieron las palabras de Jesús. Y dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, algunos creen que fue solamente Pablo quien cayó a tierra, quien cayó del caballo. No, fueron todos los que iban con Pablo, todos los que cayeron a tierra cuando les rodeó esta luz. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. ¿Esto qué significa? Bueno, esto ya lo explicamos cuando expliqué las otras 2 versiones de este relato de la conversión de Pablo. Jesús le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque Pablo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús, y perseguir a los discípulos de Jesús era como perseguir a Jesús mismo. Ya lo dijo Jesús en el Evangelio: todo lo que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños es como si a mí me lo hubierais hecho. Sea bueno o sea malo, todo lo que hagamos a un verdadero cristiano, a un verdadero discípulo de Cristo que sigue su doctrina, es como si se lo hubiéramos hecho al mismísimo Jesús, sea bueno o sea malo. Por eso es que Pablo estaba persiguiendo a Jesús. Por eso dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo no perseguía directamente a la persona de Jesús, estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús, pero es como si estuviera persiguiendo a Jesús mismo. Y le sigue diciendo Jesús, le dijo Jesús a Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Fijaos, algunos que dicen: no, es que nunca el apóstol Pablo vio a Jesús físicamente, nunca lo vio en el camino de Damasco. Eso es mentira. Si aquí dice Jesús, dice que se apareció a él. No existen apariciones invisibles. Toda aparición es visible. Alguien no se aparece invisiblemente. Si se aparece, porque le estás viendo con tus ojos, ¿de acuerdo? El apóstol Pablo vio literalmente a Jesús, se le apareció en el camino de Damasco. Lo dice el mismísimo Jesús en este pasaje: he aparecido a ti para ponerte por servidor y testigo de las cosas que has visto. Testigo, esto ya lo hemos hablado también, que es un testigo, que es un verdadero testigo de Cristo. Es aquel que ha visto a Jesús. Tú no puedes ser testigo de Cristo si no lo has visto. Así de sencillo. O no puedes ser testigo de Jehová, que es el mismo Cristo, si no le has visto con tus ojos. Por eso el error, la mentira de estos falsos cristianos que se hacen llamar hoy en día testigos de Jehová, eso es mentira. Ellos jamás, nunca han visto con sus ojos a este Señor Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Es ridículo, es estúpido llamarse testigo de Jehová. Un testigo es cuando le has visto con tus propios ojos. Por eso dice aquí Jesús que le iba a ponerle a Pablo, le iba a poner por servidor, es decir, iba a servir a Cristo, y además testigo de las cosas que has visto. Él vio a Cristo, fue testigo de Cristo, porque le vio resucitado. Se le apareció a él ahí en esa luz, en el camino de Damasco, ¿de acuerdo? Pablo, por supuesto, que vio al Señor Jesús en el camino de Damasco. Y luego dice: y de aquellas cosas, fíjate lo que dice Jesús, testigo también de aquellas cosas en que me apareceré a ti. Es decir, que no fue una sola vez cuando Jesús se apareció a Pablo, se apareció varias veces a él, y esto lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. No fue una sola vez que se le apareció Jesús en el camino de Damasco a Pablo, más veces. Dice que se le aparecería más veces, aquí lo dice. En aquellas cosas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, es decir, de los judíos,
y de los que no conocen al poderoso. ¿Quiénes son los que no conocen al poderoso? Así lo he traducido yo en esta versión del testimonio de los apóstoles. A los gentiles. La palabra gentil, los gentiles, se refiere a aquellos que no conocían a Dios, que no conocían al poderoso, al Dios Padre. De entre las naciones, pues no conocen al poderoso. Esos son los gentiles. Pero claro, hay confusión. Hoy en día ponerle la palabra gentil, gentiles, los gentiles, una persona gentil es una persona educada, amable. Pues no. El significado bíblico de la palabra gentil o de la palabra gentiles significan seres humanos, personas que no conocen a Dios, no conocen al poderoso. Esos son los gentiles, según la Biblia. Pues eso, el Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo y le dice que le va a librar de los judíos, le libraría de los judíos y de los que no conocen a Dios, es decir, de los gentiles. Y sigue diciendo: a quienes ahora te envío. Es decir, el apóstol Pablo envió, el Señor Jesús envió a Pablo a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Él lo envió a otras naciones. Aquí lo dice: fue, por tanto, escogido directamente por Jesús. Pablo era un verdadero apóstol, esto ya lo hemos dicho muchas veces, porque cumplía los 3 requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo. ¿Y qué 3 requisitos eran esos? Primero, haber ser escogido directamente por Jesús para ser apóstol. Este primer requisito lo cumplía el apóstol Pablo, aquí lo tenemos. Le escogió directamente Jesús, resucitado, para enviarlo a los gentiles. Ese es el primer requisito. El segundo requisito, sencillamente, tener las señales de apóstol, los milagros, prodigios, y eso el requisito también lo cumplía Pablo. Pablo hacía milagros, sanaba por imposición de manos, sanaba a los enfermos, por lo tanto esa es otra prueba más de que él era un verdadero apóstol de Cristo. Y el tercer requisito es, por supuesto, haber visto a Cristo resucitado, que Cristo se le apareciera a él. Y efectivamente, como podemos ver, Jesús se le apareció, y además no una sola vez, sino varias veces al apóstol Pablo, como estamos viendo. Por lo tanto, él cumplía los 3 requisitos para ser un auténtico apóstol de Cristo. Aquellos que niegan que Jesús era un verdadero apóstol de Cristo, pues sencillamente están engañados por Satanás, están mintiendo descaradamente. Y fijaos en lo que le dijo también Jesús al apóstol Pablo en el camino de Damasco, cuando se le apareció a Pablo. Dice que le libraría del pueblo, de los judíos, de los que no conocen a Dios, es decir, de los gentiles, a quienes ahora le enviaba. Jesús envió a Pablo a los que no conocían a Dios, para que llegaran al verdadero conocimiento de Dios. Pero sigue diciendo Jesús lo siguiente: para que abra sus ojos. Aquí, cuando habla de sus ojos, se refiere a ojos espirituales, evidentemente. No se refiere a una vista física, sino a ojos espirituales, a los ojos del conocimiento verdadero. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás al poderoso. Ese era el propósito por el cual Jesús escogió al apóstol Pablo, para que predicaba el Evangelio entre los que no conocen al poderoso, que le sacara de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al poderoso, es decir, al Dios Padre. Y sigue diciendo Jesús, fijaos lo que le dijo ahora a Pablo: para que reciban por la confianza que es en mí. La palabra, otras versiones han puesto la palabra fe, por la fe que es en mí, pero yo aquí he preferido poner la palabra confianza, que es más exacta. Por la confianza que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los apartados para el poderoso. Es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo aquí Jesús? ¿Qué le dijo a Pablo? Que una vez que salgan de las tinieblas y vayan a la luz y confíen en el Señor Jesucristo, tendrán el perdón de los pecados. Recibimos el perdón de los pecados y la herencia entre los apartados para el poderoso. La herencia es una herencia que Dios el Padre, el Dios Supremo, tiene preparado para todos aquellos que seguimos la verdadera doctrina,
que somos discípulos de Jesús. Una herencia, heredar todo el universo con sus incontables galaxias, planetas, etcétera, etcétera, es la herencia que Dios tiene preparados para aquellos que le seguimos, que seguimos a Jesús y que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y dice, entre los apartados del Poderoso, herencia entre los santos. Esto es lo que significa la palabra santos, apartados para Dios, apartados para el Poderoso. Ese es el significado de santo. Así lo he traducido yo en esta versión bíblica que escribí. En otras versiones aparece la palabra santos, herencia entre los santos de Dios. No, palabra santos, muchos tienen un concepto falso de lo que es un santo. Creen que es un santo, es una imagen que está por ahí puesta en un altar de una iglesia católica y dicen que eso es un santo que está por ahí en el cielo intercediendo por nosotros. Eso es mentira, eso es falso, eso es diabólico. Los santos son los que han sido apartados para Dios el Padre, los verdaderos cristianos que hemos sido apartados para Dios, para el Poderoso. Eso es lo que significa la palabra santo. Y ahora vamos a ver la reacción de Pablo. Y dijo Pablo, ahora comienza a hablar Pablo, le está hablando al rey Herodes Agripa, y dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Así cuando dice que no fue rebelde a la visión celestial, es que hizo lo que Jesús le ordenó, lo que Jesús le mandó, de predicar el evangelio entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Él no fue rebelde a lo que Jesús, el Señor, le ordenó al apóstol Pablo en esa visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Anunció el evangelio primero a los que vivían en Damasco, que ya sabéis que ahí en Damasco pues había una gran comunidad de cristianos y a todos ellos se les predicó el evangelio. Fue Pablo quien les predicó el evangelio en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea. O sea, Pablo predicó el evangelio por todos esos territorios, por Siria, por Jerusalén, en Judea, y a los que no conocen al Poderoso, es decir, a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Ya lo estuvimos viendo en los viajes misioneros del apóstol Pablo, que están aquí relatados en el libro de los Hechos, como él fue por todas esas regiones orientales del Imperio Romano, llevando esta noticia de salvación, esta buena noticia de salvación, el Evangelio, entre los gentiles, es decir, entre los que no conocen a Dios. Y Pablo les llevó este verdadero conocimiento de Dios que lleva a la vida eterna. Que se arrepintiesen y se convirtiesen al Poderoso. Eso es lo que predicaba Pablo, el arrepentimiento, metanoia en griego, que significa cambio de mentalidad, cambiar la mente. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Haciendo obras dignas del cambio de vuestra forma de pensar, obras de arrepentimiento, porque si es un verdadero arrepentimiento, hay un cambio en la actitud, en la forma de vivir. No un arrepentimiento falso, como hacen algunos. No. El verdadero arrepentimiento lleva a hacer obras dignas de dicho arrepentimiento, de cambio de mentalidad. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, es decir, en el templo de Jerusalén, intentaron matarme. Todo esto, se lo está contando Pablo al rey Herodes Agripa, delante de él. Dice que estos judíos intentaron matarle, asesinarle, pero habiendo obtenido auxilio del Poderoso, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Efectivamente, los profetas, Moisés, ya predijeron la venida del Mesías, hablaron del Mesías. Por lo tanto, esa calumnia que le lanzaban los judíos de que Pablo hablaba en contra de Moisés, de los profetas, de la ley, eso era una repugnante calumnia, mentira del diablo, propagada por estos judíos, por esta sinagoga de Satanás, que eran estos líderes religiosos judíos, estos sacerdotes, estos ancianos, que calumniaban constantemente al apóstol Pablo, pues soltando las mentiras de que Pablo hablaba en contra de Moisés, de la ley, de la Torá y del templo de Jerusalén. Todo eso era mentira, y aquí lo está diciendo bien clarito el apóstol Pablo, que él creía y enseñaba lo que dice la ley,
en la ley de Moisés y los profetas, de que el Mesías habría, como dice aquí, verso 23, que el Mesías, es decir, Jesús, habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Efectivamente, Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, celestial. Él fue el primero. Antes de Cristo hubo otras resurrecciones, menciona la Biblia, pero eran resurrecciones humanas, físicas. No resucitaron con un cuerpo glorioso. Podríamos poner el ejemplo de Lázaro, el hermano de Marta y María, que murió, estuvo 4 días muerto, y Cristo lo resucitó, como leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Pero ¿cómo resucitó Lázaro? ¿Con un cuerpo glorioso? No, resucitó con el mismo cuerpo de carne y sangre que tenía cuando vivió en la tierra. Pero Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo celestial, un cuerpo totalmente transformado, un cuerpo glorioso. Por eso dice aquí el apóstol Pablo que había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos. El primero en resucitar, pero con un nuevo cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, un cuerpo totalmente transformado. Él fue el primero, él es el prototipo, el primero de la resurrección, para anunciar luz al pueblo y a los que no conocen al poderoso. Al pueblo se refiere aquí al pueblo de Israel, y a los que no conocen al poderoso se refiere a los gentiles. Para anunciar la luz de la verdad al pueblo de Israel y al resto de naciones de la tierra, es decir, los gentiles. Y ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo exhortó al rey Herodes Agripa para que creyera en este evangelio, en este mensaje que él había predicado. Y dice: diciendo Pablo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo. Festo, recordad, era el nuevo gobernador de la provincia de Judea. Ya sabéis que fue quitado Félix, el emperador romano quitó a Félix del poder y puso a este Festo, a este político romano llamado Festo, como nuevo gobernador romano de Judea. Entonces Festo a gran voz dijo, se lo dijo gritando a gran voz, le dijo a Pablo: «¿Estás loco, Pablo? ¿Estás loco?» Le insultó llamándole loco. «Las muchas letras te vuelven loco». O sea, Festo, este gobernador romano, rechazó completamente el evangelio porque, como he estado leyendo, ahí Pablo lo que predicó es el más puro evangelio, el verdadero mensaje de salvación. Pues el gobernador romano Porcio Festo lo rechazó, y lo rechazó insultando al apóstol Pablo, diciéndole que estaba loco. Mas Pablo dijo, esto es lo que le dijo Pablo al gobernador romano Porcio Festo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Pablo estaba completamente cuerdo, era súper inteligente el apóstol Pablo. Y luego dice Pablo: «Pues el rey sabe estas cosas». El rey Herodes Agripa, conocía esto que había estado hablando Pablo, lo que le había estado predicando. Él había oído hablar, el rey Herodes Agripa, por supuesto, había oído hablar de Jesús, del perdón de pecados, de que Jesús fue clavado en el madero, conocía también la resurrección de Cristo. Eso no lo ignoraba el rey Herodes Agripa, lo conocía perfectamente. Lo dijo Pablo: «Pues el rey sabe estas cosas», en lo que Pablo había estado hablando, predicando, delante de quien también hablo con toda confianza. Él hablaba con confianza, Pablo, no se andaba con rodeos, y les hablaba con absoluta confianza de lo que había visto y lo que había oído el apóstol Pablo. «Porque no pienso que ignora nada de esto». ¿Lo veis? El rey Herodes Agripa, este rey de Judea, no ignoraba absolutamente nada de todo eso que había dicho el apóstol Pablo. Él conocía la historia de Jesús, de su muerte clavado en un madero y de su resurrección. «Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón». Efectivamente, no se hizo en ningún rincón en secreto, en ningún rincón del mundo. Se hizo en Galilea y en Judea, porque es por donde andaba Jesús.
en la zona de Galilea, en la región de Galilea y también en la zona de Judea. También predicó en Jerusalén, o sea, no fue en ningún lugar secreto. Y le pregunta el apóstol Pablo al rey Herodes, Agripa: ¿confías, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que confías, es decir, que si creía en los profetas. El rey Herodes Agripa creía en las profecías de la Biblia, creía en los profetas hebreos. Él creía en las profecías de las Sagradas Escrituras. Y esto lo sabía el apóstol Pablo, lo dice él. Yo sé que confías, es decir, que crees, que confiaba en los profetas hebreos. Entonces el rey Agripa le dijo a Pablo: mira, pronto quieres convencerme a ser cristiano. ¿Esto qué significa? Estas palabras, esta respuesta del rey Herodes Agripa a Pablo. ¿Qué significa? Porque aquí hay diferentes traducciones, diferentes versiones, y para muchos trae un poquito de confusión, no entienden lo que significa. El rey Agripa le dijo a Pablo: pronto quieres convencerme a ser cristiano. ¿Cuál es el sentido de esta frase? ¿Qué significa? Cuando dice el rey que pronto quieres convencerme a ser cristiano, pues que le estaba diciendo el rey Herodes Agripa que necesitaba más tiempo para hacerse cristiano, para creer en Jesús. Este es el verdadero significado de estas palabras. Por eso dice: pronto quieres convencerme a ser cristiano. O sea, rápidamente, pronto. El rey Agripa necesitaba más tiempo para creer en Jesús, creer que Él es el Mesías verdadero. Necesitaba más tiempo, es lo que le dijo el rey Agripa. Y Pablo esto le dijo Pablo al rey Agripa, Herodes: quiera el poderoso que pronto o tarde, no solo tú, sino también todos los que me escucháis hoy, llegarais a ser lo que yo soy, aunque sin estas cadenas. Es decir, ¿qué les estaba diciendo Pablo? ¿Qué significa esta frase? Pues que tarde o temprano, pronto o tarde, no solamente el rey Herodes Agripa, sino todos los que en ese tribunal estaban escuchando el evangelio predicado por Pablo, llegarán a ser libres, verdaderamente libres, y llegar al verdadero conocimiento, como el que tenía Pablo. Él era completamente libre, Cristo lo hizo libre, y tenía el verdadero conocimiento, la verdadera luz, aunque sin estas cadenas, es decir, sin que estuvieran encadenados como lo estaba Pablo en ese momento. Sabéis que estaba preso. Cuando había dicho Pablo estas cosas, se levantó el rey, es decir, el rey Herodes Agripa, y el gobernador, es decir, Porcio Festo, y Berenice, que era la esposa del gobernador romano, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí. Ya el juicio había terminado y se pusieron a hablar todos: el rey Herodes Agripa, el gobernador romano Festo, la esposa de Festo, Berenice, todos se pusieron a hablar. Y esto es lo que dijeron. Mirad, esta es a la conclusión que llegaron después de haber escuchado este mensaje, esta historia del apóstol Pablo. Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre, es decir, Pablo. Reconocieron que Pablo era inocente, que no había cometido ningún delito digno de muerte ni de estar encarcelado, que era inocente. Lo mismo que ocurrió con Poncio Pilato, el gobernador romano, que también consideró y vio que Cristo era inocente, que no era digno de muerte. El gobernador Poncio Pilato quiso dejar libre a Jesús. Bueno, pues lo mismo ocurrió aquí en este juicio. Todos ellos, rey Herodes, el gobernador romano, la esposa del gobernador romano también, consideraban a Pablo absolutamente inocente. No había causa alguna de que le condenaran a muerte ni que fuera encarcelado. Y Agripa, el rey Herodes Agripa, dijo a Festo, es decir, al gobernador romano: ¿podía este hombre ser puesto en libertad? El rey Herodes reconoció que podía ser dejado libre Pablo, si no hubiera apelado a César. Si Pablo no hubiera apelado
apelado al emperador romano, a César, Pablo hubiera sido dejado libre. ¿Por qué Pablo apeló a César? ¿Por qué? Porque si no hubiera apelado a César lo hubieran dejado libre. Bueno, pues apeló al emperador romano, al mismísimo emperador romano, para que fuera llevado a juicio ante él, y de esta manera tener la oportunidad de predicarle este mismo mensaje de salvación, este mismo evangelio que Pablo predicó al rey Herodes Agripa, al gobernador romano Porcio Festo y a todos los que estaban ahí. El mismo mensaje iba a ser predicado al mismísimo emperador de Roma, cuando Pablo fuera llevado a Roma, que esto es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero por eso es que no le dejaron libre, porque apeló al César. Pues hasta aquí el estudio de este tremendo capítulo. El capítulo 26, ya sabéis, he comentado el capítulo 25 y el capítulo 26, estos dos capítulos. Ya a partir de hoy podéis enviar vosotros vuestros comentarios, si queréis resaltar, queréis comentar algún versículo, algún pasaje de todos estos que he comentado, que os haya llamado la atención, pues lo podéis hacer a partir de ahora. Hermano Tito, una preguntita. Si los muertos resucitan, si los muertos van a resucitar de una edad más o menos como la que Cristo tenía, entre 30 a 33 años o a 35, ¿qué tan cierto es que cuando Cristo resucitó, resucitaron otros con Cristo de otras edades? ¿Eso es cierto? Hermano Sergio, gracia y paz sobre su vida. Pero entonces ahí el versículo que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿qué connotación tendrá esa con la pregunta que yo estoy haciendo, hermano? O con la respuesta que usted me está dando. Ayúdeme ahí, por favor, gracias. ¿Qué tal, hermano José? A ver, el pasaje ese del Evangelio no dice que resucitaron con edades diferentes. Eso no lo dice el texto. Dice que Jesús, después de resucitar, las tumbas de muchos que estaban sepultados ahí en Jerusalén se abrieron y estos santos aparecieron a muchos. Pero el pasaje no dice, por una parte, que aparecieron ahí con diferentes edades. No, simplemente dice que salieron de las tumbas y se aparecieron a muchos estos santos. Me voy a pegar el texto y lo voy a leer. Mira, el pasaje dice así, Mateo 27 del 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó, cuando Jesús expiró, cuando murió. Se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos, fijaos que habla de santos, no de personas incrédulas, ¿no? Habla de una resurrección de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, fijaos que resucitaron después de la resurrección de Jesús. Cuidado, no cuando Jesús murió, sino después de la resurrección de Jesús. Que muchos leen mal este pasaje. Aquí lo dice bien clarito. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Vinieron a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. Aquí está hablando de una resurrección, evidentemente de una resurrección gloriosa de santos, que ocurrió después de la resurrección de Jesús. ¿De acuerdo? Y el pasaje no dice que resucitaran con diferentes edades. Yo aquí lo que claramente estoy viendo es una resurrección gloriosa de santos. Es decir, no resucitaron como Lázaro, con un cuerpo carnal, con un cuerpo mortal de carne y sangre. No. Está hablando de una resurrección de santos, y que se aparecieron ahí a muchos en Jerusalén. Vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Está hablando de una resurrección gloriosa. Por lo tanto, Jesús, después de resucitar, también resucitaron otros santos. Fijaos que habla de santos. ¿Qué santos fueron esos? Pues evidentemente solo podían haber sido santos del Antiguo Testamento. Varones de Dios, santos de Dios.
y que evidentemente no están en la tierra. Tuvieron que subir al cielo con Jesús, no están en la tierra. Esos santos no se quedaron en la tierra. No tenían un cuerpo mortal, no resucitaron con un cuerpo mortal de carne y sangre. Por supuesto que no, porque dice que habla de una resurrección de santos. ¿De acuerdo? Y además dice que se aparecieron a muchos. Igual que Jesús después de resucitar, que se apareció a muchos. Pues lo mismo ocurrió con estos santos que resucitaron y se aparecieron a muchos. Fue una resurrección gloriosa que ocurrió después de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos santos fueron? ¿Cuántos resucitaron? El pasaje bíblico no lo dice. Lo que sí dice es que muchos, fueron muchos. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fueron muchos, no fueron pocos. Aquí hay dos opiniones diferentes. Unos dicen que resucitaron con un cuerpo mortal, con un cuerpo de carne y sangre, como el cuerpo que tenía Lázaro cuando Jesús le resucitó, que resucitó con el mismo cuerpo que murió. Yo eso no lo creo de ninguna manera. Yo no creo que resucitaran con un cuerpo de carne y sangre mortal, corruptible, no. Está hablando de una resurrección primera, de una resurrección de santos. Y en el Nuevo Testamento, atención a lo que voy a decir, cuando se habla de la resurrección de santos, de los santos, se refiere a la primera resurrección. Primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20. Repito, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Por lo tanto, esta resurrección de santos que leemos aquí en Mateo capítulo 27, ¿fue de la primera resurrección, sí o no? ¿Verdad que sí? Resucitaron en la primera resurrección con un cuerpo glorioso y lógicamente cuando ya Jesús ascendió al cielo, pues se llevó al cielo a estos santos. Así de sencillo, eso es lo que yo creo. Aquí no está hablando de una resurrección con un cuerpo de carne y sangre corruptible por ninguna parte. No, está hablando de una resurrección de santos de Dios. Recordad, esto quiero resaltarlo, lo que he dicho en mi anterior audio. Esa resurrección de santos mencionada en Mateo capítulo 27 era una resurrección gloriosa, formaba parte de la primera resurrección, porque dice que eran santos. Muchos santos resucitaron. Bienaventurado y santo, ojo con ese versículo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Lo veis? La resurrección de los santos es la primera resurrección. Ahí lo leemos. Apocalipsis capítulo 20. Por lo tanto, de ninguna manera, esos santos que resucitaron no resucitaron con un cuerpo corruptible, que luego murió. No, simplemente resucitaron transformados. Fueron transformados, resucitaron con un nuevo cuerpo glorioso. Y lógicamente, a esos santos Jesús se los llevó al cielo cuando ascendió. Así de sencillo. Decir que esos santos resucitaron con un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal, es absurdo, es ridículo, porque el texto lo dice bien claro, que eran santos los que resucitaron y se aparecieron a muchos ahí en Jerusalén. Resucitaron con un nuevo cuerpo glorioso, un cuerpo semejante, un cuerpo glorioso al que tenía Jesús cuando resucitó. Es así de sencillo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la primera resurrección no tiene que ver absolutamente nada con una resurrección con un cuerpo corruptible, con un cuerpo de carne y sangre. No tiene que ver nada. Hermano Tito, gracias y paz. Gracias por responder, hermano Tito. Aquí yo tengo otra, o como una pequeña duda aquí, hermano Tito. Dice, he aquí, en el versículo que usted pegó aquí, dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hasta ahí. Eso pasó cuando Cristo estaba muriendo, ¿verdad? Y luego dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
O sea, esos cuerpos que resucitaron fue el día que Cristo murió o el día que Cristo resucitaron, o el día que Cristo resucitaron con él. Ahí tengo esa duda, hermano Tito, porque pareciera que dice el verso como que resucitaron fue el día que Cristo murió, que fue que se rasgó el templo de arriba abajo y se abrieron y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. O sea, parece que fue el día que Cristo murió que resucitaron los muertos, no el día que Él resucitó. Yo pensaba, tenía algo como contrario a eso. Hermano José, ya he respondido bien clarito a esa pregunta que hace, si lo dice el texto. ¿Qué es lo que dice? Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, es decir, resucitaron, y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo salieron de los sepulcros? Pues aquí lo dice seguidamente, después de la resurrección de Jesús. Después de la resurrección de Jesús. No cuando Jesús murió en el madero. Después de la resurrección de Jesús. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por lo tanto, esa resurrección gloriosa, esa resurrección de ese grupo de santos ocurrió después de la resurrección de Jesús, no antes. Mirad, aquí os he pegado el pasaje de Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventurado, ¿y qué más dice? Y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, los que resucitaron después de la resurrección de Jesús. De Mateo capítulo 27, pregunto, ¿eran santos o no eran santos? ¿Verdad que eran santos? Lo dice bien clarito el pasaje bíblico. Y los cuerpos de muchos santos se levantaron. Eran santos, por lo tanto tuvieron parte en la primera resurrección. La segunda muerte, pues lógicamente ya no tiene potestad sobre estos, sino que en el futuro van a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Resucitaron, repito, con un cuerpo celestial, con un cuerpo glorioso, y se aparecieron a muchos, como dice bien clarito el pasaje. ¿Eran santos? Yo no me lo invento, lo dice bien clarito el texto. Eran santos, por lo tanto, experimentaron la primera resurrección. Hola hermano Tito, gracias y paz. Me surgió una pregunta. Tanto Juan el Bautista como José, el esposo de María, no forman parte de la Iglesia de Cristo por el solo hecho de haber muerto cuando todavía estaban bajo el antiguo pacto. En el caso de Lázaro, tampoco formaba parte de la Iglesia cuando murió estando bajo el antiguo pacto. Pero luego cuando Jesús lo resucita, seguramente murió varios años después. Entonces Lázaro, que no formaba parte de la iglesia, al igual que Juan el Bautista y José, llegó a formar parte de la iglesia de Cristo porque Cristo lo resucitó y murió luego. ¿Qué tal, hermano Sergio? No, Lázaro no formaba parte de la iglesia de Cristo. De ninguna manera. No formaba parte de la iglesia de Cristo. Era una persona que se supone que creía en Jesús, porque tampoco la Biblia, el Evangelio lo dice bien claro que Lázaro creyera en Jesús. No. Jesús resucitó a Lázaro. Pero yo no leo ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Lázaro seguía a Jesús, que era un discípulo de Jesús. Yo no lo veo por ninguna parte. Por ninguna. Si vosotros conocéis un versículo donde se diga que Lázaro era un discípulo de Jesús, que seguía a Jesús, me lo decís. Porque yo no encuentro ninguno. Entonces Lázaro murió, por supuesto, murió 2 veces. Lázaro murió 2 veces. La primera vez, pues murió, de lo que fuera, de una enfermedad o de lo que fuera, y 4 días después ya sabéis que Jesús le resucitó. Y volvió a vivir, pero volvió a vivir con el mismo cuerpo de carne y sangre, con el mismo cuerpo corruptible que tenía. Y luego, lógicamente, pues se supone que volvió a morir otra vez. Murió 2 veces. Lázaro no resucitó con un nuevo cuerpo celestial, con un nuevo cuerpo glorioso.
En ninguna parte se dice en la Biblia que Lázaro resucitara con un cuerpo glorioso. No. Lázaro resucitó con el mismo cuerpo físico, con el mismo cuerpo carnal que tenía en la tierra. Así de sencillo. Y no formaba parte de la iglesia de Cristo. Como tampoco formaba parte de la iglesia de Cristo José, el esposo de María. En ninguna parte se dice que José fuera discípulo de Jesús, que siguiera a Jesús. No, se habla poquísimo en el Evangelio de José. No se dice por ninguna parte que fuera discípulo de Jesús. Igual que los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento tampoco formaban parte de la iglesia de Cristo. No. Eran santos de Dios, pero no formaban parte de la iglesia. ¿Quiénes son, por tanto, los que forman parte de la iglesia de Cristo? Pues sencillamente los que hemos creído en Jesús, nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y hemos recibido el don del Espíritu Santo. Esos son los verdaderos miembros de la iglesia de Cristo. Y yo creo, hermano, que Lázaro, una vez que Jesús lo resucitó, sí ha creído en él, porque él estando muerto, si Jesús lo resucita y no cree, me resulta algo difícil de creer que no haya creído. Aunque la Biblia no diga que ha sido discípulo de Jesús, bueno, tampoco a lo mejor la Biblia dice que fueron discípulos a todos los enfermos que Jesús curó, como el ciego, el paralítico. Pero yo supongo que tanto el ciego como el paralítico sí creyeron en el Mesías y forman también parte de la iglesia. Por eso cuando Lázaro murió, entonces no formaba parte de la iglesia. Pero cuando Jesús lo resucita, como yo creo que sí ha llegado a creer en el Mesías, entonces de no formar parte de la iglesia, llegó a formar parte de la iglesia. Más o menos así como le explica Hebreos 9, 16, 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Algo que le había sucedido a Lázaro, al igual que Juan el Bautista. No formaban parte de la iglesia, formaban parte del antiguo pacto todavía. Así lo entiendo yo. Fíjate, hermano Sergio, que respecto a Lázaro, el hermano de Marta y María, sí se menciona en el Evangelio de Juan. Jesús lo resucitó, pero ya no se vuelve a mencionar a Lázaro. O sea, Lázaro, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no se le menciona por ninguna parte. En las epístolas de Pablo tampoco se le menciona por ninguna parte. Ojo, con esto no estoy diciendo que Lázaro no creyera en Jesús. Cuidado. Lo más probable, lo más lógico es que claro que Lázaro creyera en Jesús, porque Jesús le resucitó. Y además era el hermano de Marta y María. Y Marta y María sí que eran discípulas de Jesús. Creían en Jesús, por lo tanto es lógico pensar que Lázaro también creyera en Jesús, claro que sí, pero lo único que digo es que curiosamente no se le menciona por ninguna parte ni en el libro de los Hechos ni en las epístolas de Pablo a Lázaro, es decir, no llegó a tener prácticamente ningún protagonismo dentro de la iglesia de Cristo ahí en Jerusalén, o sea, no tenía ningún protagonismo, simplemente fue un caso de resurrección, que Jesús resucitó a esta persona y ya está, pero no se dice por una parte que fuera un discípulo de Jesús. A ver, el Señor Jesús tenía muchos discípulos, pero en secreto también. El propio, por ejemplo, Nicodemo era un discípulo secreto de Jesús, lo dice la Biblia. Nicodemo, este líder religioso, principal entre los judíos. Ahí lo leemos, Juan capítulo 3. Era un discípulo secreto de Jesús. También lo era José de Arimatea, era un discípulo secreto de Jesús. ¿Pero qué protagonismo tenían en la iglesia de Cristo? Pues prácticamente ninguno. Ninguno. Eran discípulos secretos de Jesús. No ejercían ningún protagonismo. Por lo mismo ocurría con Lázaro, el hermano de Marta y María. Exactamente lo mismo. ¿Qué tal, hermanos?
El Lázaro que resucitó Jesús, lo más seguro es que no era pobre. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Lázaro vivía con sus dos hermanas, Marta y María. Y María, dice aquí un pasaje que ha pegado el hermano Dani, en Juan capítulo 11, voy a leerlo, 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, le ungió a Jesús con un perfume. Ese perfume era caro. En esa época ese perfume valía mucho dinero, lo cual indica que no era pobre. Marta y María y Lázaro pues no eran pobres. Me parece ser que, hombre, tampoco eran ricos, pero no eran mendigos que estaban por ahí por la calle pidiendo. Lázaro, Marta y María era pues una familia, eran hermanos y bueno, no eran mendigos, no era pobre. Y el Lázaro de la parábola sí que era pobre. ¿Que hay alguna relación entre el Lázaro de la parábola de Jesús con el Lázaro que resucitó Jesús? Sí. Curiosamente, Jesús en esa parábola al mendigo le llamó Lázaro. ¿Y por qué? ¿Por qué le puso, nunca os habéis preguntado, por qué le puso el nombre de Lázaro? ¿Por qué se llamaba Lázaro? Pues hay una relación con el Lázaro que resucitó Jesús. Porque en la parábola del rico y Lázaro, Lázaro también resucita y está en el reino de Dios con Abraham. Por lo tanto, hay cierta relación entre esa parábola y el Lázaro, que era hermano de Marta y María. Saludos, hermano Tito. Yo creo que sí que es el mismo Lázaro que se enseña en la parábola enseñada por Jesús y el Lázaro que resucitó de entre los muertos. Y tenés mucha razón con respecto al perfume, porque resulta que en Mateo se enseña que ese perfume es caro. Y a mí me hace pensar que, bueno, es una idea mía, ¿no? Un pensamiento, que puede ser que Lázaro, que resucitó, puede ser que no esté viviendo con las propias hermanas. Uno no sabe cómo es esa situación como ellos vivían. Bueno, esto es un pensamiento mío. Pero yo sí creo que es el mismo Lázaro. Esto es un tema muy importante. Hermanos, voy a dar mi pequeño comentario sobre Hechos capítulo 26. Aquí se enseña de forma resumida lo principal del verdadero evangelio, tal como lo enseñó el apóstol Pablo. Por ejemplo, la muerte y resurrección del Señor Jesús, el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesús y todo lo que corresponda, es decir, todo lo que está enseñado aquí en este capítulo 26 de Hechos. Y a pesar de que lo voy a buscar aquí, Festo, que dijo al apóstol Pablo, dijo lo siguiente: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero el apóstol Pablo le respondió que de lo que él estaba hablando era palabras de verdad y de cordura, el cual significa que de lo que él decía es un hecho en base a realidad, porque muchos acusan a la Biblia que es un cuento, es decir, un invento, pero no tiene nada que ver con eso de cuento de hadas ni cosas extrañas. No, cuidadito con eso. Esto, lo que está escrito aquí y todo lo que está enseñado en el Evangelio es hecho y en verdad. Y lo digo para las personas que creen
en cosas que no deben creer. Me estoy refiriendo a las fábulas de este mundo, ¿no? Bueno, yo le invito a las personas que crean estos hechos porque son verdaderos. Y como dijo Jesús, felices aquellos que creen en la resurrección del Señor Jesús, en cual no lo han visto. Feliz es esa persona, como yo por ejemplo creo en mi corazón que sí, Él resucitó de los muertos y no lo he visto. Gracias al Padre Celestial que lo hizo para que se cumpliese la palabra. Bueno, esto es lo que quería decir, hermanos. Gracia y paz de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús. Yo no niego que el Lázaro de la parábola de Jesús sea el mismo Lázaro de Juan capítulo 11, es decir, el hermano de Marta y María. Probablemente sí lo era. Cuando Jesús contó esa parábola, recordad que es la única parábola contada por Jesús donde dio nombres propios, como el de Lázaro y Abraham. En el resto de parábolas Jesús nunca daba nombres propios. ¿Por qué en esta parábola sí Jesús dio un nombre propio? Pues esto ya lo dije yo hace años, lo llevo diciendo hace muchos años, lo escribí en varios estudios bíblicos míos, pues porque la parábola del rico y Lázaro es una historia real, es decir, está hablando de 3 personas que murieron, que existieron, como fueron Abraham, el rico y Lázaro. Es decir, era una historia real. ¿Vale? Era una historia real y muy probablemente ese Lázaro de la parábola sí que sea fuera el hermano de Marta y María. Fuera el mismo Lázaro. Porque si no, no tendría sentido que Jesús hubiera utilizado nombres propios en esa parábola, porque solamente es en esa. No hay ninguna otra parábola de Jesús donde él utilizará nombres propios. Y una cosa muy cierta que ha dicho el hermano Dani, efectivamente, el texto bíblico, fijaos, no dice que Lázaro viviera con sus 2 hermanas, Marta y María. No, dice que era hermano de Marta y María, pero no dice que viviera con ellas. Sí, probablemente Lázaro vivía solo y era pobre, muy probablemente. Era una persona pobre, y Marta y María pues vivían juntas, ¿no? Pero en ninguna parte efectivamente se dice que Lázaro viviera con sus 2 hermanas. Eso no lo dice el texto. ¿Qué tal, Tito? A ver, gracias que todo, primero por aclararme la duda. Yo opino igual, la gran tribulación falta poquísimo, pero claro, tengo una duda, ¿vale? A ver, Apocalipsis 13, 16 a 18, esto lo sabemos todos, ¿no? 3 años y medio que nadie podrá ni comprar ni vender con la marca de la bestia. Que esto está también respaldado en Apocalipsis 12, 6, que pone que la mujer huyó al desierto, ¿no? Huyó del dragón al desierto, donde tendrá lugar preparado para Dios, para que la sustenten por 3 años y medio, 1260 días, ¿no? Entonces entiendo yo que la marca de la bestia van a ser 3 años y medio en el que yo no voy a comprar ni un muffin, ¿no? ¿Vale? Y vamos a ser sustentados aquí. Pero, a ver, si subo un poco más arriba, en Apocalipsis 12:6, subo un poco más arriba, pone que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, luz debajo de los pies, bla bla bla, estando encinta, clamaba dolores de parto, como que estaba preñada y a punto de alumbrar. Y pone que aquí un gran dragón escarlata con 7 cabezas, 10 cuernos, o sea, una aglomeración de países, ¿no? Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entiendo que estos son ángeles caídos que les ha sido denegado el acceso
ya a los cielos, ¿no? Que eso lo pone en la Biblia. Dime si voy bien. Luego pone, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ahí ya luego la mujer huyó al desierto. Entonces, o sea, a ver, tengo ¿esto qué es? Porque claro, si 3 años y medio van a ser sustentados la iglesia, lo pone en Apocalipsis 13:16, que no van a poder comprar. Apocalipsis 12:6 pone que van a ser sustentados por Dios durante 3 años y medio, lo que significa que no vamos a poder comprar. Y este tipo, y pone que van a hacer un tipo, un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones y que va a ser arrebatado antes, justo antes de que empiece la gran tribulación. ¿Se entiende que este tipo no es Jesús? ¿No? Porque claro, o sea, aquí está dando un mandato que se le fue dado al apóstol Juan. Fue dado por Jesús al apóstol Juan, después de que Jesús fuera resucitado y ascendido. Por lo tanto, no se entiende, ¿no?, que este personaje, que este hijo varón que va a ser arrebatado para Dios y para su trono, sea Jesús, ¿no? Porque pone que fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto. O sea, como diciendo, huyó al desierto donde tiene lugar preparado. Como diciendo, la gran tribulación va a empezar justo después de que este hijo varón sea arrebatado para Dios y para su trono. ¿No? O sea, yo entiendo que ese tipo no es Jesús. Y por eso quiero preguntarte también, si la señal clarísima que tenemos que tener de cuándo va a empezar la gran tribulación es cuando veamos al hijo varón al hijo varón siendo arrebatado, ¿no? Entiendo. Y luego otra pregunta, cuando dice que regirá con vara de hierro todas las naciones, ¿cuándo las va a regir? Porque si pone que va a ser arrebatado antes de los 3 años y medio, y después de los 3 años y medio vamos a ser raptados, ¿dónde va a regir a las naciones? ¿En el milenio? Entiendo, porque más tiempo no hay. Entonces es que madre mía, tengo un lío impresionante. Este tipo ¿quién es este tipo? ¿Cuándo tiene que reinar? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. O sea, dime si has profundizado en eso, porque que voy loquísimo, tío, porque que me quiero aclarar. Nada, cuando puedas, un saludo. Amén. ¿Qué tal, Carles? A ver, por partes. Sí, esos son ángeles de Satanás. Habla de Satanás y sus ángeles. Ese dragón representa a Satanás y esos ángeles que van a descender con él a la tierra son extraterrestres malvados, que una vez pues fueron ángeles de Dios y se unieron a Satanás. Y por eso ahora son ángeles de Satanás. Entonces descenderán con él a la tierra. Y es entonces cuando comenzará la gran tribulación contra los cristianos. Y por cierto, a la mujer de Apocalipsis capítulo 12 no es la iglesia de Cristo, no son los cristianos. Se refiere al pueblo de Israel. Al Israel que va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios. Ellos no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son los santos a los cuales va a hacer la guerra la bestia. Dice que hará la guerra a los santos y los vencerá. Y no se refiere a la mujer esa que va a escapar ahí a un lugar, en el desierto, donde van a ser sustentados por 1260 días. No es la iglesia la que va a ser sustentada durante 3 años y medio. A ver, la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos, ¿qué les va a pasar durante esos 3 años y medio? El Apocalipsis capítulo 13 verso 10 lo dice bien clarito. Unos serán llevados a campos de concentración o a cárceles y otros serán decapitados, les cortarán la cabeza. Ya está. Esos serán lo que les va a ocurrir a los cristianos, a los verdaderos cristianos.
Y luego está el grupo de esa mujer, que son israelitas, van a escapar a un lugar en el desierto, o sea, no se refiere a dos grupos totalmente diferentes. Uno es la Iglesia de Cristo, que vamos a sufrir la persecución, nos encarcelarán o nos degollarán, o nos cortarán la cabeza. Y el otro grupo es Israel, que son los que serán sustentados durante 3 años y medio en un lugar en el desierto. Eso es lo que dice el Apocalipsis. A ver, y el hijo varón que nace de esa mujer y que fue arrebatado para Dios y para su trono se refiere a Jesús. Él fue arrebatado al cielo, él ascendió al cielo, él procede de Israel, Jesús procede de Israel, ¿de acuerdo? Nació de Israel y fue arrebatado para Dios y para su trono. Él fue arrebatado al cielo y se sentó en el trono de Dios, se sentó a la derecha de Dios. Es lo que está refiriéndose a ese versículo. Sí que es Jesús, él fue el que fue arrebatado para Dios y para su trono y regirá a las naciones, gobernará a las naciones con vara de hierro. ¿Se refiere a Jesús? Pues claro que se refiere a Jesús. Y va a gobernar a las naciones cuando venga del cielo. Cuando venga con gran poder y gloria, pues va a gobernar a todas las naciones del planeta. Fíjate que el versículo está hablando en tiempo pasado. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue tiempo pasado. Y eso ocurrió cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios, a su derecha. Está hablando en tiempo pasado. Y luego dice, y regirá a las naciones con vara de hierro. Ahí ya está en futuro. El tiempo está en futuro. Gobernará, tiempo futuro, a las naciones con vara de hierro. A ver, pregunta que cuándo Cristo va a regir a las naciones con vara de hierro, pero si lo dice Apocalipsis capítulo 19 y el 20, lo dice bien claro. Cuando venga del cielo con todos sus ángeles, con todos sus ejércitos celestiales, va a gobernar a las naciones con vara de hierro, él lo dice, Apocalipsis 19, léelo. Vendrá con todos sus ejércitos celestiales y comenzará a gobernar a las naciones durante el milenio. Es ahí cuando va a comenzar el gobierno mundial de Cristo. Hermano Tito, ¿sabes que estaba pensando sobre el joven rico, como se enseña en Mateo capítulo 19? Resulta que este joven rico guardaba los mandamientos desde la juventud, o desde pequeño, parece ser. Y Jesús le dijo que le diera a los pobres, es decir, que todo eso, lo que él tenía, que lo vendiera y lo diera a los pobres. Y bueno, todo lo que más corresponde en la enseñanza. ¿Qué te hace pensar, hermano, con respecto a esta persona? ¿Crees que puede ser este joven rico, como se enseña en la parábola, junto con Lázaro? Yo no niego que el Lázaro de la parábola de Jesús sea el mismo Lázaro de Juan capítulo 11, es decir, el hermano de Marta y María. Probablemente sí lo era. Cuando Jesús contó esa parábola, recordad que es la única parábola contada por Jesús donde dio nombres propios, como el de Lázaro y Abraham. En el resto de parábolas Jesús nunca daba nombres propios. ¿Por qué en esta parábola sí Jesús dio un nombre propio? Pues esto ya lo dije yo hace años, lo llevo diciendo hace muchos años, lo escribí en varios estudios bíblicos míos, pues porque la parábola del rico y Lázaro es una historia real, es decir, está hablando de 3 personas que murieron, que existieron, como fueron Abraham, el rico y Lázaro. Es decir, era una historia real, ¿vale? Era una historia real y muy probablemente ese Lázaro de la parábola sí que fuera el hermano de Marta y María. Fuera el mismo Lázaro. Porque si no, no tendría sentido que Jesús hubiera utilizado nombres propios en esa parábola, porque solamente es en esa. No hay ninguna otra parábola de Jesús donde él utilizará nombres propios. Y una cosa muy cierta que ha dicho el hermano Dani, efectivamente, el texto bíblico, fijaos, no dice que Lázaro viviera con sus 2 hermanas, Marta y María. No, dice que era hermano de Marta y María, pero no dice que viviera con ellas. Sí, probablemente Lázaro vivía solo
y era pobre, muy probablemente, era una persona pobre, y Marta y María pues vivían juntas, ¿no? Pero en ninguna parte efectivamente se dice que Lázaro viviera con sus dos hermanas. Eso no lo dice el texto. Así doy por terminado la escuela, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.